Vas a países como Chile u otros países y es un mérito trabajar en la administración pública. Ahorita tú estás en un contexto donde se cuestiona que la democracia pueda ser un modelo a seguir. Pérdida de fe, de paz de la ciudadanía con un modelo democrático. En el caso del sector público, me parece necesario instalar indicadores que se midan la productividad. Y obviamente esto viene acompañado de reclutar, digamos, a servidores públicos que realmente tengan vocación de esa forma de poder reclutar no solamente a gente, digamos, con las capacidades técnicas idóneas para ejercer la función, sino que sean servidores públicos con convicciones, con integridad. Un elemento importante es impulsar esta reforma, poder atraer ese talento a que trabaje en el sector público. De acuerdo a la última estadística, las mujeres hemos podido lograr una paridad del 51.7 en el sector público, pero de 10 puestos directivos solamente ocupamos 3. El deporte, en mi caso, sí me ha ayudado mucho en la disciplina, ¿no? O sea, el running, el siempre haber tenido, digamos, el deporte muy metido en mi rutina diaria, tratado de llevar una vida ordenada, digamos, me ha dado método, me ha dado, digamos, un autoliderazgo, ¿no? Bueno, tenemos en el capítulo número 13 de Business Edge, contamos con una noticia de Gabriela García Arcia, tiene más de 10 años de experiencia en el sector público, la PCM, Ministerio de Economía, Transporte y Comunicaciones, Educación, Ambiente. Tiene una maestría en Cornell University, Administración Pública, con especialización en Política Económica y Financiera, y además es presidenta y fundadora de Lideranda. Ahora te voy a contar un poquito sobre Lideranda. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias, Franco, por esta entrevista y por el espacio. Máximo. Vaya. Como comenté en algún momento, y aprovecho el cherry, ahora lo estamos haciendo en el privado de la Mancaya, que está lindo, espero que te guste. En algún momento cuando estaba aquí, así que lo máximo es un espacio más, para mí, un poco más como familiar, más rico de disfrutar, ¿no? Y bueno, nada, normalmente partimos hablando un poco de la parte profesional o personal, pero hoy día quiero improvisar un poquito y preguntarte algo específico antes de ir a esa historia que está claramente relacionada. Me gustaría si nos puedes contar algo que te enorgullece, algo que profundamente te da orgullo que hayas hecho en tu vida, realmente por el lado profesional, o ya estamos con problemas, Eris, ¿no? O por el lado profesional o personal. Algo que me enorgullece, creo que, a ver, los resultados que he podido tener en los roles, digamos, haber podido, bueno, ha sido un esfuerzo colectivo, pero el poder constituir un equipo y que haya podido tener un impacto y un reconocimiento, digamos, por el sector privado, por haber logrado destrabar proyectos, de alguna otra manera, el haber creado la primera asociación de mujeres en políticas públicas de Lideranda, ¿no? Que no es un esfuerzo, que no ha sido un esfuerzo fácil de digamos, de toda la asociación que forma parte, porque obviamente es en el marco de un tiempo, digamos, tratar de compatibilizar el hecho de que nosotros, aparte de Lideranda, trabajamos y tenemos distintas obligaciones, y claro, construir una asociación es un gran desafío, aparte porque yo creo de que somos personas que pensamos diferentes, ¿no? Entonces, y que si bien nos sume un propósito o convicciones democráticas, el establecer consensos y establecer un esquema participativo también plantea desafío, pero yo creo que al final es sumamente enriquecedor porque tenemos una noción mucho más amplia de la realidad. Entonces, sí, yo creo de que tanto en el proyecto como Lideranda, como en los espacios laborales donde he podido liderar, he tenido la oportunidad de liderar determinadas reformas y que gracias a Dios han podido tener algún impacto y también un reconocimiento, han sido procesos no fáciles, ¿no? O sea, el crecimiento no ha sido un crecimiento lineal, ¿no? Y creo que a través de ese proceso no perfecto, también ha sido satisfactorio al final del proceso, ¿no? Lo máximo. Y ahí
Claro, yo lo que he podido, hago mi research, obviamente, y tú tienes toda tu trayectoria profesional en el sector público. Sí. Entonces, te escucho, lo comentabas, claro, varias cosas, claramente. Sí, realmente, eh, resumirlo es difícil, pero tomando en cuenta y desde afuera, porque yo nunca he trabajado en el sector público, pero porque se ve, es que puede ser incluso hasta más retador destrabar proyectos, sacar logros, digamos, conseguir cosas. Ajá. Tomando en cuenta que hay muchas trabas naturales o de repente no tan naturales, pero puntuales que tiene el sector público versus el privado, ¿no? El privado pues una orientación al resultado, que suele ser pues por más beneficio mejor con sus taras, obviamente, pero suele ser un poco más limpio en ese sentido. Entonces me imagino que, claro, como decías, es un gran orgullo el poder sacar ese tipo de cosas adelante. Eh, Uno es Lideranda, que me gustaría conversar ahora. eh, y comentaste también, digamos, que de los diversos proyectos que te tocó liderar o de los equipos o de áreas puntuales en las distintas instituciones, ¿hay alguno que recuerdes como digamos que con especial cariño de algo que sucedió y que se pudo sacar adelante, que fue muy duro? Y me interesa mucho preguntarte porque esto suele también tener que ver con ese espíritu de empuje que hay que tener para sacar las cosas adelante, ¿no? Olvidas hacer una tirada. Sí, o sea, creo que el haber podido ser, el haber tenido la oportunidad de poder liderar, digamos, esa dirección que tenía a cargo el acompañamiento de los proyectos priorizados, que es el ESI, eh, fue una oportunidad de que para poder destrabar un proyecto, efectivamente tienes que conocer el marco normativo, las políticas, todo el tema del permitting, pero es el conocimiento de la burocracia, digamos, la madurez institucional, porque no son lo mismos todos los sectores, no es lo mismo MIAGRI, no es lo mismo Ministerio de Ambiente, no es lo mismo MINEM o el MTC, ¿no? Al haber, digamos, una burocracia y al haber un conocimiento, digamos, de cómo se gestiona esa organización, también va a ser uno de los factores que va a influir, digamos, que los proyectos se realicen. Entonces, no solamente tienes una parte técnica del conocimiento de la política, de la regulación, del marco normativo, también del comportamiento institucional, pero también hay un tema de el politics, ¿no? El cómo tú finalmente influyes al tomador de decisión, cómo pones un tema en agenda, cómo le das un sentido de urgencia, cómo un tema que puede ser una decisión política, técnica lo más adecuada, no necesariamente va a tener determinados postos políticos, ¿no? Entonces, ese es lo interesante y claro, al destrabar un proyecto vas a tener que, y creo que esa es también una lección de vida, es el aprender a profundizar, ¿no? Yo creo que eh, el- la mayoría, digamos, muchas veces incurrimos en quedarnos en la superficialidad, pero si uno quiere llegar a poder hacer ese cambio en las organizaciones, va a tener que entrar a la profundidad y entender cuáles son estos stoppers que no están permitiendo que esa solución técnica finalmente se instale y acompañar todo ese proceso hasta que se destrabe un proyecto. Entonces, sí, como tú bien lo has señalado, involucra disciplina, implica perseverancia, implica de que vas a frustrarte porque van a haber tiempos o las cosas de repente no van a salir como tú las tienes planificadas, pero es ese aprendizaje de alguna otra manera de no solamente los técnicos, sino cómo ha redituado también en un crecimiento personal, ¿no? De tratar de conciliar, escuchar la preocupación del otro, por qué ejercer una empatía y tratar de entender desde dónde viene esa preocupación, ¿no? ¿Cuál es el temor de ese funcionario, ¿no? Porque finalmente como sector público las decisiones van a estar desagregadas en distintos sectores y va a ser un trabajo en equipo, cómo tú te reconoces no como un mero pusher de solamente ser un bad cop de que estás detrás de un plazo, sino tratar de eh, al ejercer una empatía, al entender de dónde viene esa preocupación, tratar de construir una solución de manera colaborativa donde recojas
el insight del público, el insight del privado y finalmente viabilizar un proyecto. Para mí fue una experiencia de mucho crecimiento y de mucho aprendizaje, no solamente en el tema profesional, sino también en el tema personal, ¿no? Este específico fue un MEF, entiendo, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué termina siendo más importante? ¿La base técnica del entendimiento o la parte política, el de manejo, el entendimiento del comportamiento para poder destrabar esta empatía? Todo lo que has descrito, ¿a qué le das más peso finalmente? O de repente depende del carro, depende de cuán alto esté. Yo no le podría, si yo tuviera que poner un peso ponderado, claro, es importante entender el marco normativo y todas las políticas que están detrás y entender cuáles son los procesos, ¿no? Porque es a partir del conocimiento real del proceso que uno puede anticipar o mitigar un riesgo. Pero también es muy importante el entender, digamos, ese conocimiento de cómo piensa el funcionario, digamos, cuáles pueden ser sus temores, porque la solución que tú vayas a poder diseñar no solamente parte de un diseño técnico, también es necesario lo que te enseña mucho el behavioral economics, ¿no? El poder entender desde qué racionalidad viene, ¿no? Y también entender de que parte de esa racionalidad ahí vas a enfrentarte a distintos actores que también van a buscar un rédito político y que no necesariamente el cómo muevas una decisión va a ir desde el área técnica, ¿no? Sino va a ser desde cómo mueves esa decisión y el impacto del destrave o no destrave se la pones también en términos de un costo político-social, ¿no? De repente, cuando tú eres traba, vas a enfrentarte a funcionarios en un nivel técnico, pero va a llegar a escalar a un nivel político donde finalmente ese tomador de decisión va a ponderar elementos políticos o ese sentido de urgencia lo va a valorar en términos no técnicos, sino finalmente políticos, ¿no? Y creo que la habilidad es cómo traducir ese tema técnico, finalmente hacer la conexión en un tema político que sea importante a ese tomador de decisión. Súper interesante, tiene sentido. Me viene a la mente House of Cards y toda la pura de... Seguro que la he visto, ¿no? Sí, ¿Qué ha pasado? Muy buena serie, ¿no? Y claro, me imagino que depende del cargo, pues depende de Juan, o sea, no va creciendo y va sobre tomando responsabilidades más grandes y consecuencia de ello, claro, están preparados desde el ángulo técnico, los argumentos con fundamento, digamos, para luego, o sea, y hablabas dijiste la palabra frustración, ¿no? Me imagino, así como en el sector privado también, pero en lo público, me imagino que hay proyectos muy chéveres que, al menos a la vista del que luego conoce mucho, aunque lo ve de afuera y dice, mucho, esto es extraordinario, sería valioso, sería genial, y luego por razones más políticas podían quedarse truncos y nada, y eso debe ser doloroso para alguien que de repente tiene más como el espíritu uno de hacer las cosas bien y vos con fundamento técnico y eso, esto no sale, seguramente te habrá pasado, ¿verdad? sí, Sí, totalmente, me di algo nuevo, ¿no? Y eso salí. Ahí, solo un mini paréntesis que algunas preguntas seguramente tanto del lado de la historia de Luchamba como de la opinión que puedas tener. Si hay algo que no puedas comentar y esto porque sé que viene después del... Me dice todo esto, no lo puedo comentar, no sé. Por si acaso me ponga en la acotación. Súper interesante, de verdad que yo me lo imagino, para mí es muy ajeno, entonces me toca a veces, he trabajado desde el lado de proveedor, porque he estado y veo pues que hay una suerte pues a veces de mediocridad, hay mucha tentación de corrupción, así más, ¿no? Eh, y que y yo cómo se la desde adentro, ¿no? Que cuando me he puesto a leer un poco, por ejemplo, cómo es la composición del Estado desde no proveedores, sino de personal, ¿no? Y cómo está ese ingenio, cómo está hecho de una manera que puede, o sea, tú lo has visto a través de mis ojos, podría ser mejor, ¿no? No sé si tú tienes alguna opinión específica sobre eso, para que prime, digamos, más lo técnico y la ejecución y no tanto de repente dar vueltas. Mi sensación es que mucha gente da vueltas, no necesariamente con las capacidades para sacar cosas adelante o la especialización. Claro. O sea, yo creo que malos elementos van a haber en el privado y en el público y tener una mirada, digamos, que caricaturice o reduccioniza, decir que solamente los buenos elementos están en el privado o en el público, yo creo que
digamos que la sociedad finalmente está sintetizada y los buenos y malos elementos los vamos a encontrar en ambos ámbitos, ¿no? Sí considero que obviamente de repente en el sector privado pueden haber instalado incentivos, se instalan incentivos al, obviamente, estar más enfocado en el tema de generar una utilidad, digamos, ¿no? Rentabilidad. En el caso del sector público, me parece necesario instalar indicadores que se midan la productividad. O sea, creo yo que una gestión, una administración moderna debería ser una administración de la cual la planilla del Estado pueda redituar en solucionar problemas públicos, ¿no? En cómo de alguna u otra manera aumentamos en elementos de productividad y obviamente esto viene acompañado de reclutar, digamos, a servidores públicos que realmente tengan vocación de servicio. Pero ese es un primer elemento. Y que realmente sean servidores públicos que estén orientados al cumplimiento de objetivos institucionales, que busquen, hay una búsqueda de la excelencia y obviamente una búsqueda de realmente a través del servicio o el ejercicio de su función puedan brindar un servicio al ciudadano, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido mucha cómo se ha pervertido de alguna otra manera o se ha desnaturalizado que el valor público, digamos, la administración pública, esté supeditada a agendas individuales cuando no debería de ser así, ¿no? O sea, lamentablemente, en un proceso, digamos, donde se ha iniciado como un proceso de desboronamiento del tema institucional, se ha desnaturalizado, digamos, el que la administración pública esté supeditado a intereses individuales, lo cual no deberíamos de tener esa percepción, ¿no? ¿Es un problema de diseño, crees? No, o sea, yo creo que de alguna u otra manera se ha iniciado, digamos, en las últimas décadas un proceso donde lamentablemente el espacio público, el acceder a determinado cargo público es una forma de, digamos, donde hay un vaciamiento de lo público, ¿no? Está supeditado a agendas individuales cuando debería, para mí, el ejercer un cargo público o ejercer una función pública es una forma de responsabilidad. Es una función pública que tú lo haces por vocación de servicio, ¿no? Yo me voy de ahí, claro, hay dos cosas que me vienen a la, vale, pero dos que me vienen a la cabeza. Claro, esto es súper romántico, sí. Ajá. ¿No? Lo podemos ver, claro, yo creo que en general, muchos de los grandes creadores, no hablo solo del lado privado, sino, por ejemplo, en regulación de buenas regulaciones, han sido seguramente románticos, soñadores, que luego han puesto en práctica, probablemente un manual, un procedimiento, la manera de sacar esto adelante, viendo incentivos, o sea, haciendo el diablo, digamos, ¿no? Sacando incentivos perversos, viendo dónde hay potenciales quiebres. Por eso es que hablo del diseño, porque tú bien dices que un servidor público debe tener vocación y partir, y esa debe ser la energía, parte. Pero ya no estamos ahí, digamos, ya ese algo zarpó y más bien se ha deteriorado en varios aspectos, servidor público, las instituciones, etc. Pues. Entonces, uno puede pensar, sí, yo quise que no sea así, que sean esta vocación, pero hoy, ¿qué haces? O sea, tocaría cambiar el diseño y no solo insistan en eso, pero Claro. lo que inmediatamente veo, ¿cómo hago para de alguna manera limpiar y empezar a filtrar de la mejor manera gente que sí tiene, pues justo, o sea, quiero validar, así como sería como es sector privado, donde sí hay una forma más rápida de reaccionar a elementos que de repente no funcionan tan bien. Porque además entiendo que claro, es una carrera, ¿no? Y luego para acceder a cargos medios o altos, estoy conmigo, tienes que tener una carrera. Entonces, tendrías que partir siempre como jóvenes, para empezar. O sea, no podías, ya si es un alimento, pues, ya medio podrido, tendrías que, para renovar ese elemento, tendrías que ir a que una persona joven que tiene esa vocación arranque una carrera. O sea, ya hay una reforma que se está dando, digamos, la idea es impulsarla y que debería ser un impulso sostenido, ¿no? Y que debería ser, que lamentablemente muchas veces por estos vaivenes, no es una reforma que sea una convicción sostenida, ¿no? Es itinerante, ¿no? A veces surgen
olas políticas y levanta, y me refiero al tema de la importancia de la carrera civil, de la meritocracia, del compromiso por la meritocracia. Lamentablemente, muchas veces vienen otros intereses políticos que pueden afectar de alguna u otra manera la sostenibilidad de esa reforma. Entonces, creo yo que si apostamos por el mérito, apostamos por una carrera pública, digamos, y le damos de alguna otra manera recursos, se le da la prioridad, esa sería una forma de poder reclutar no solamente a gente, digamos, con las capacidades técnicas idóneas para ejercer la función pública o la dotación adecuada, sino que sean servidores públicos con convicciones, con integridad, porque no solamente necesitas a funcionarios con capacidad, sino también que ejerzan su función pública con integridad. Es una forma, es un elemento importante, es impulsar esta reforma, y obviamente también vienen en ver cómo yo instalo incentivos para poder atraer ese talento a que trabaje en el sector público. O sea, tú vas a países como Chile u otros países y es un mérito trabajar en la administración pública, ¿no? Es al revés que, o sea, una persona que trabaja en el sector público va a pasar al revés una serie de criterios de selección que es un proceso bastante competitivo para poder trabajar y hay un reconocimiento del trabajo en el sector público. Yo creo de que en el Perú muchas veces el que trabaja en el sector público muchas veces es percibido como de repente tú no encontraste un espacio en el privado que es mucho más competitivo o de repente tiene más filtros y por ende trabaja en el sector público. En otros países no sucede eso, ¿no? Las personas, ¿por qué? Porque en la carrera pública vas a enfrentarte a problemas polivalentes, mucho más complejos, ¿no? No por desmerecer el trabajo en el privado, ¿no? Pero al revés, al ser problemas con un gran impacto, con un alto nivel de complejidad, se trata de reclutar a lo mejor de lo mejor para que trabaje en el público, ¿no? Entonces, en otros países es eso, ¿no? Entonces, también viene de cómo revalorizamos la carrera pública, cómo tratamos de atraer a ese talento, remunerarlo adecuadamente, ¿no? Y eso viene en un trabajo desde que la ciudadanía se involucre en los asuntos públicos, ¿no? El cómo yo hago rendición de cuentas, ejerzo rendición de cuentas también a las autoridades, ¿no? Cómo yo como ciudadano, de alguna otra manera, fiscalizo o de alguna otra manera hago un monitoreo de que efectivamente los planes de gobierno o las autoridades cumplan con los objetivos. También hay una responsabilidad de la ciudadanía en su conjunto. En ese sentido. Sí, sentido, y mientras cuando hablas, por ejemplo, uno también venía a la mente esta reforma que no la conozco en detalle, de manera contarla, pero claro, generas un incentivo para que la parte más objetiva, ¿no? Suelo, por ejemplo, de alguna serie de cosas para poder ser competitivo. La segunda parte me resuelve un poco que decía que el involucramiento de la ciudadanía, ¿no? Me suena un poco que, claro, teniendo un país, por lo menos desde el lado de la MEA, que es altamente informal y que esta informalidad, un poco que o sea, se relaciona con una sensación o con una percepción del ciudadano de que el gobierno no me da nada. Podría desmerecer, yo creo que en general pasa mucho de eso, que hay mucha ineficiencia, pero entre ignorancia y claro, y este gran porcentaje de las poblaciones informales generan pues naturalmente un menor involucramiento. Me dice, yo, no, digamos que de manera muy básica, si no recibo nada del Estado, ¿para qué me involucro? Yo sigo tirando en lo que tengo que hacer y dio pan a la casa. Entonces, un pilar, digamos, un punto a atacar como, no hay tanto para hacerte un doble loco, ¿no? Entonces podría ser abrumador. Uno de ellos podría ser realmente ampliar esa base bioformal, ¿no? Para que se empiece a entender, tener una correlación en que si yo trabajo de manera formal, tanto el empleado como el empleado, esa plata que yo no recibo, no que se va a impuestos, termina en ese lugar que yo estoy pidiendo, ¿no? O sea, que estructura, o sea, lo que sea. Lo digo porque, o sea, yo mismo, yo veo carrera privada toda mi vida, ¿no? He tenido la suerte de estudiar una universidad privada, trabajé en banco, hice negocios, y tengo, y ahí me da culpa, tengo cierta lejanía, porque siempre me he dedicado a hacer las cosas de manera correcta. Hablo de los valores, hablo de
pagan tus impuestos, digamos que, nada ilegal, digamos, ¿no? Pero mucho más allá no voy. Y a veces he criticado, ¿no? Digo, oye, pero debería haber un poco más, ahora que se viene la elección, podemos hablar un poquito de aquí de eso. Entonces es muy natural. Y o sea, en mi caso que he tenido la suerte de tener una base, digamos que en promedio bastante positiva, ¿no? Y yo, claro, imagínate pues, sector que ni siquiera ha tenido acceso de frente a un privado, a la mejor nivel de educación, y que se la banca solo y que cachuelea si quieres verlo para resumirlo. Y bueno, ¿qué me voy a colocar? Si nunca me han hecho nada, nunca me ha servido nada de eso. No sé qué piensas. Sí, o sea, a ver, justo un último estudio del Banco Mundial habla, digamos, la pérdida de fe, de paz de la ciudadanía con un modelo democrático. O sea, ya la gente en general, digamos. Y esto parte en realidad dentro de los elementos que decantan esa percepción de esa pérdida de fe en modelos democráticos. Es, digamos, que hay un Estado que no ha resultado ser eficiente en proveer servicios, en garantizar derechos, en garantizar elementos mínimos de seguridad, ¿no? De ciudadana, de generar competitividad, crecimiento económico, ¿no? Entonces, claro, ahorita tú estás en un contexto donde se cuestiona que la democracia pueda ser un modelo a seguir, ¿no? Pero yo creo que si bien se entiende que de alguna u otra manera, lamentablemente no se ha podido garantizar la presencia efectiva del Estado, ¿no? Y donde muchas veces, si tú vas en distintas regiones, no necesariamente los pobladores, digamos, o que las comunidades en territorios donde, digamos, ha habido actividades mineras, o distintos tipos de actividades que han podido dinamizar o catalizar economías locales, no han sentido un retorno o un rédito a cómo eso ha generado un impacto en mejores indicadores de desarrollo humano o cómo puede cerrar brechas, digamos, en infraestructura o en acceso a servicios. Entonces, claro, muchas veces esa no presencia del Estado incluso puede llevar a que se legitime determinadas economías ilegales, incluso, no solamente hablando solamente llegando a un tema de informalidad, sino incluso de que se normalicen determinadas economías ilegales, una minería ilegal. Entonces, claro, lo que tú planteas es uno de los grandes desafíos, ¿no? O sea, primero hay un tema de cómo, en general, para mí hay un tema semántico de fondo que es salir de una mirada transaccional también, ¿no? O sea, no necesariamente sí me parece que debe de existir un Estado que garantice servicios, que garantice derechos, ¿no? Y que de alguna u otra manera ese desarrollo económico que se pueda dar pueda reducir brechas y garantizar la participación de todos los actores y actores que han sido históricamente discriminados. Pero también es importante que el ciudadano, si tiene convicciones democráticas y si tiene determinados principios, no debería tampoco estar supeditado a una mirada transaccional, ¿no? O sea, ya, bueno, yo si no tengo crecimiento económico, no sé, pues, incurro en ser ilegal. O si yo no tengo, o sea, para mí, digamos, son dos elementos que son distintos. O sea, sí creo, digamos, y nada justifica de la necesidad de un Estado moderno que realmente cumpla con la razón por la cual se existe, pero también se necesitan ciudadanos que de alguna u otra manera se hagan responsables, ¿no? También de alguna u otra manera ciudadanos que se involucren en el espacio público y también creo de ambos lados esa mirada transaccional y no principista y no por propósito y no porque realmente yo esté convencida de que para poder tomar buenas decisiones tengo que informarme,
tengo que involucrarme, digamos, ser un buen ciudadano, ejercer mis de responsabilidades, más allá si hay un retorno o no, sino porque yo creo que es lo correcto, ¿no? Entonces, más o menos es eso. Pero yo sí creo que de alguna otra manera lo que tú planteas es un desafío que para mí nace de una mirada colaborativa privada-pública también, ¿no? Varios puntos. Lo digo porque suena, loco. Yo creo que hay tantas cosas por hacer que seguramente hay prioridades y algunas podrían tener de impacto. Decías, por ejemplo, Chile, ¿no? Me tocó una vez que viajaba para ver un tema justamente con municipalidades provinciales, o sea, en este caso en Citales, que es una comuna, o sea, y no creo que me con una comuna que era, vamos a decir que media tabla, ¿no? De media tabla para abajo, incluso de términos de egreso. Y me junté con ni siquiera era como jefe, sino era como supervisor, digamos, de un área de transportes, y un pata súper preparado. Y te juro que yo, claro, de adelante, llegué y dije, me parte de mi chamba, me voy a tener un poco a tirar algunas ideas puestas. Y fue lejos de ser así, era un pata, no, un crack, era un pata bastante bien preparado. Y le pregunté, pues, terminó la reunión y yo, ¿y o sea, cómo es la historia tuya? ¿De dónde vienes? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo así llegaste aquí? Por la costumbre, y de aquí he encontrado en las instituciones similares a esas, gente con un menor nivel, digamos, típico, o ganas de hacer las cosas, porque lo que recuerdo muy claro fue que este pata proponía. O sea, no solo nos escuchó, sino fue como, oye, ¿por qué no hacen esto? ¿Y por qué no se queda otro, no? Y era una consecuencia, ese caso específico él había llevado ahí, porque había un programa con universidades privadas. Porque la configuración de universidad, o sea, de la educación en general en la región, sí es bien claro que el tal privado ya como mejor ¿no? Y es un convenio, digamos, de instituciones públicas por universidades privadas donde había una suerte de incentivo para jóvenes que querían partir su carrera en, por ejemplo, municipalidad. Y para mí fue llamativo, porque me quedé acá, yo felicité, me acuerdo tarde, y salí con esa impresión, le conté a de socio, estaba acá. No salió mucho igual, no se pudo mucho, pero nada, fue una historia interesante en Chile. Entonces, creo que en el tiempo 13 años acelerando un poco, por lo que entiendo, pero nada, yo estoy seguro, súper bacán. Hay muchas cosas por hacer. Esta pregunta así un poco más abierta. Y lo que escucho es, o sea, hay una suerte, de repente porque tú vienes con una energía muy clara, notoria, tu CV lo hace notar que has tenido un interés muy claro y una motivación que me gustaría ver que los jóvenes de trabajar visto el público y seguramente por esos valores y esas inquietudes, esas necesidades, sí, eso, lo que sea que te mueva. Y lo hice de manera muy natural, le dije, la gente debería volverse más, debería estar más atrás de esto. La gente no debería ser ilegal, ¿no? O sea, no debería vivir. O sea, es más, y la decís, hoy tengo representación en Congreso de PPIAFI, por eso que se ven también que es potencialmente peor, de estas actividades económicas y legales, transportes, en ingeniería, en educación, no ideal en educación, pero buscando que la valla sea baja. Entonces, si tenemos representación como eso de slim perfiles, no sé qué entender, como que es súper lejano a esa mirada más romántica que yo percibo de real, no, debería ser así. Entonces, voy a lo práctico, ¿no? Claro, yo también quisiera que todo sea de alguna manera, pero ¿cómo haces para realmente revertir eso, no? Estoy dando vueltas sobre la misma consulta, es más como algo abierto que escucho. O sea, no tendría o sea, no es como una discusión académica. Para mí, yo sí creo que esta discusión académica debería de cantar en inacción, y es posible que decante en inacción. A lo que yo voy es, lamentablemente, las propuestas democráticas que hemos podido evidenciar muchas veces han incurrido en quedarse en un tema de solamente la mera representatividad, más no garantizar, digamos, cómo modelos democráticos pueden ser también eficientes, ¿no? O sea, creo de que cuando hablamos de una propuesta democrática, nos tratamos de solamente cumplir con la formalidad, ni siquiera con el aspecto sustantivo, sino solamente de la formalidad de la representatividad, más no cómo una propuesta democrática puede ser finalmente eficiente, eficaz y dar retorno, ¿no?
¿A qué voy con eso? Porque yo creo de que todas estas, de alguna u otra manera, externalidades que comienzan a surgir, como las economías ilegales, parten de alguna u otra manera en que muchas veces uno, al no haber necesariamente la presencia de un Estado que ha sabido garantizar un Estado de derecho, un Estado que de alguna u otra manera tiene una posición clara sobre la ilegalidad, ¿no? Un Estado que sepa que brindar servicios adecuados, que haya reducido brechas, digamos, en, de alguna u otra manera en indicadores de desarrollo humano, etc. Eso, de alguna u otra manera, eso ha sido muchas veces captado y copado, esa no eficacia, digamos, por parte del Estado, ha sido copado por economías ilegales que muchas veces han dado respuesta a esa necesidad, ¿no? Y han sabido calar en un tejido de esa comunidad, ¿no? Entonces, muchas veces, si tú vas, digamos, a un lugar donde esté la presencia de una economía ilegal, vas a ver cómo van a ser las propias comunidades que van a defender a esa economía ilegal, porque muchas veces han catalizado o generado empleos, ¿no? Alrededor de esta economía ilegal, ¿no? Entonces, claro, y esta economía ilegal ya no solamente el gobernador regional le va ante que se ha sabido de alguna otra manera engranar dentro de ese tejido de esa comunidad, no solamente es que va ya solamente tener influencia en el gobierno regional, sino también ya ahora lo vas viendo cómo vamos viendo ante esa pulverización de esa representación, también van a ascender a tener puestos y van a ser congresistas. Entonces ya finalmente la representación, que debería de ser una forma de responder a un bien común, ¿no? De alguna otra manera se desnaturaliza y son grupos económicos que acceden digamos, a la representación en el Congreso y ya crean leyes con nombre propio para seguir institucionalizando o fortaleciendo esas economías ilegales, ¿no? Entonces, pero para mí es porque hay todo un proceso de un desmoronamiento institucional y una desnaturalización de lo que debería es el Estado. Entonces, yo creo que más allá de un tema de un diagnóstico, sí hay elementos claros que se pueden hacer, ¿no? Como nuevamente es impulsar el tema del capital humano, ¿no? Creo que como ciudadanos, el informarnos sobre las propuestas de gobierno, el tomar decisiones adecuadas en el momento del voto, ¿no? Es un paso importante, digamos, para poder, si elegimos autoridades y esas autoridades saben que son fiscalizadas, que hay un involucramiento ciudadano, de alguna otra manera también ellos van a tener que, cada una de sus actuaciones van a ser evaluadas por la prensa, evaluadas por la sociedad civil, ¿no? Entonces van a sentir esa rendición de cuenta. Pero si yo no me involucro en los asuntos públicos, de alguna otra manera esa autoridad, al no sentir que, digamos, no le debe cuentas a nadie, él puede sentir cualquier actuación, ¿no? Y finalmente, lamentablemente, muchas autoridades en el Congreso es una responsabilidad no individualizable, ¿no? Tú cuando hablas de un prestigio, digamos, del Congreso, no puedes individualizar tal o cual congresista, ¿no? Hablas de Congreso, ¿no? Hablas de la institución, ¿no? Entonces yo creo que por eso es importante que la ciudadanía sepa, ¿no? Cuál fue la producción legislativa de cada congresista, qué congresista votó a favor de qué, ¿no? De hecho, de decisiones que fueron importantes y que de alguna manera pudieron afectar reformas, no sé, pues en el tema de las universidades, en el tema de lo que tú mencionabas, el tema del transporte, tantas reformas que de alguna u otra manera se han podido ver afectadas en determinadas decisiones legislativas este año, ¿no? Hablas del deterioro institucional y creo que ahí parte mi delanta, ¿no? Que hagamos, quisiera la tirada así delanta, pero antes, pues no sé, no conozco, ¿verdad? Pero me interesa mucho preguntarte un poco más del lado personal. ¿Qué te motivó, qué te inspiró, qué te llevó a meterte tanto en el o sea, he tenido toda tu vida haciendo esto, ¿no? Ajá. O sea, toda tu vida laboral, las cosas.
¿Cómo así? O sea, ¿de dónde viene? Creo que ya lo sé, creo que ya lo dije, claro que nos lo comentas desde un lado muy romántico. No sé si realmente fue una inspiración específica en casa o no sé, algo que sucedió específico del no, yo tengo que ir aquí a hacer las cosas cambie. Ujú. Sí, bueno, en mi caso creo que siempre estuve involucrada en voluntariados. Bueno, mi mamá es socióloga y siempre hubo una interés o curiosidad en general por el asunto público, ¿no? Y en la universidad siempre, si bien, bueno, yo estudié Derecho, siempre tenía una mirada interdisciplinar, ¿no? Me interesaba mucho la economía, me interesaba mucho la política, me interesaba mucho la filosofía. Entonces, las políticas públicas me permitían de alguna otra manera esa mirada mucho más abierta del derecho, de la regulación, sí, pero que también ese elemento, esa interdisciplinaridad que a mí me parecía interesante, ¿no? Entonces, y sí creo que siempre tuve marcado esa vocación de servicio y que esa capacidad de poder, que cómo las acciones individuales podemos lograr pequeñas transformaciones, ¿no? Y que sean grandes catalizadores. Y creo que la gestión pública, de trabajar en el sector público, te permite esa plataforma que si tú ejerces tu función pública con esa vocación de excelencia, con ese compromiso, con esa pasión, con ese propósito, creo que es una gran plataforma para poder lograr cambios, ¿no? Inmediatos, ¿no? Entonces, para mí la gestión pública siempre me apasionó. Uno, porque te permite verlo desde un lente donde es como una intersección de varias, digamos, líneas o perspectivas, pero aparte puedes ver un impacto, digamos, a través de una decisión en el ciudadano al día siguiente, y lo cual me parece monstruo. A eso es sensible, digamos, ¿no? De poder favorecer el talento en que haya al menos alguien cambiando su forma de operar. Exacto, claro. Y aparte me parece que esa complejidad, ¿no? El verlo ya no solamente desde un sentido técnico, un sentido político, a mí me parece apasionante, ¿no? O sea, gracias a Dios me siento bendecida de poder trabajar en algo que me apasiona. Entonces, sí, el trabajar en políticas públicas, para mí no solamente es apasionante desde el tema técnico o académico, sino también cómo eso ha redituado a mí como persona, porque de alguna u otra manera esa vocación de excelencia, esa autoexigencia en tratar de mitigar o anticipar los posibles riesgos que pueden afectar una política pública, que no solamente están en el sentido del deber ser o en el tema técnico, son para mí también enriquecedores en mí como persona, ¿no? Súper. Creo que una pregunta cortita, más en tu experiencia y lo que te ha tocado interactuar, tanto trabajando como finalmente como ciudadana, ¿más gente es como tú en esa gestión o más gente es más bien ahorita ese interés propio, personal, capitalista en las instituciones en general? Yo creo, o sea, yo creo de que no podías tener una respuesta concluyente. Yo creo que hay distintas intensidades, ¿no? O sea, yo creo que hay distintas intensidades y creo que las personas tenemos distintos momentos, ¿no? O sea, y tampoco no lo que considero ni malo ni bueno. O sea, no podría yo establecer un juicio ético, un parámetro de si tú no te involucras es malo o bueno. Yo creo de que finalmente hay distintas tonalidades. Y yo en general es que establezca y diga, este es lo correcto. O sea, yo creo de que finalmente las personas, todas tenemos la capacidad de generar pequeños impactos, ya sea a través de un hola y el ser un buen ciudadano y el saludar, como personas que podemos tener la oportunidad de, no sé, pues liderar una política. O sea, yo creo que no podría establecer un juicio arbitrario de decir, este es lo correcto, esto es lo incorrecto. Yo soy muy respetuosa de los distintos proyectos. Claro. Eh,
Esa es una pregunta un poco de repente, no polémica, pero yo, desde afuera yo veo que hay mucho más gente que no es. Eso te lo digo porque yo creo que, pero nuevamente, es esa es la vez de los no de cada uno. Y que no, nuevamente, esa mirada que ya no tiene que ver con la institución pública, sino con la gente, como uno puede aportar su granito de arena, todo trabajando en mi estado, no. Y ya te digo, porque creo que está más relacionado esto a ir a lo que es una papel así de importante de la conversación. Y una opinión específica está relacionada mucho, creo, de hecho, sobre el tren Lima, como le ha puesto ahora, y las trabas y la velocidad a la que esto puede estar dando, con nuevamente o sea, lo que quiera pueda fomentar, obviamente, porque no es mi intención ni algo, sino que lo que se ve de afuera, nuevamente, del lado privado, es como uno entiende, o sea, según no era venido, precisamente esta alcaldía, la zona específica de Lima, ha sacado proyectos adelante, entre los relativos a otras gestiones, aparentemente, de manera notoria, sin tener una estadística así tan concluyente tal vez, se ve como que se ha trabajado un poco más y este premio específicamente parece que estuviera también en torno a la decisión de si avanza o no, temas políticos, ¿no? Porque debería candidatear lo que salía. ¿Cuál es tu opinión en otro respecto? O sea, yo creo que uno que es importante de que si bien hay una intención, digamos que puede entender que hay una intención positiva, más allá de que el motivador sea político o no, digamos, puede haber una intención de que el ferrocarril va a permitir transportar, digamos, y permitir, no sé, pues reducir la cantidad de horas que puede estar una persona en un tránsito y eso me parece positivo. Creo que también hay un ejercicio de coordinar entre las autoridades, ¿no? O sea, si es que yo preveo de alguna otra manera que quiero hacer esa obra, de alguna otra manera hay un tema de una institucionalidad que también creo que es importante. O sea, cómo si bien una cosa es tratar de ser ágil y viabilizar inversión, pero también esto hay que lograr compatibilizar en que existen instituciones que son competentes, que yo voy a tener que coordinar con, ¿no? Y que yo de alguna otra manera no puedo tener un estilo avasallador y decir, bueno, yo tengo esto y yo bajo un estilo un poco impositivo, que puede ser percibido como impositivo autoritario, ¿no? Sino como respetando el marco normativo, el institucional. Hay un proceso, a lo que yo voy es que hay un proceso que está debidamente regulado, ¿no? Hay permisos, que esos entiendo yo que hay un sentido de necesidad, hay un sentido de urgencia, y si hay una oportunidad de poder recibir una donación, qué genial, ¿no? Pero yo creo que esto también viene de la mano con ser respetuoso también con y ser empático con el hecho de que existen, en este caso el MTC o autoridades involucradas, que yo voy a tener que participar para que me acompañen a poder reavisar, pero no es como que yo traiga el tren y de alguna otra manera te digo, oye, ya avísalo, ¿no? Entonces, no digo que la intención no sea positiva, me parece que la intención es positiva, pero yo sí creo de que existen canales institucionales, necesito coordinar, existen competencias que tengo que respetar para poder finalmente viabilizar esa inversión. Y obviamente yo no creo que yo tenga que coordinar, el que tenga que involucrar a los actores competentes en el marco de esa decisión, tiene que ser incompatible con un sentido de celeridad y urgencia. O sea, se pueden lograr las cosas. O sea, a lo que yo voy es que no tiene que ser incompatible en que si yo tengo una oportunidad, involucro a las autoridades desde un momento que respeto cuál es el debido proceso. Y en todo caso, que involucro a la ciudadanía y digo, oye, ese tema se tiene que revisar, ayúdenme de alguna u otra manera, hay una ciudadanía que esté involucrada y va a tratar de que esto se realice. Pero sí creo que muchas veces, a veces se maneja de manera muy informal, digamos, y eso también puede traducir en responsabilidades en los funcionarios, en no gastar adecuadamente presupuesto. Entonces, yo creo que hay riesgos que muchas veces no pueden ser mapeados, pero que para ello, en una toma de decisión en el sector público, es importante involucrar a todos los actores competentes, porque no necesariamente
yo pueda anticipar el riesgo o pueda saber de manera técnica cuáles son las implicancias de una decisión y una actuación, pero para eso es importante respetar de una u otra manera el marco legal y las competencias de los actores, ¿no? Tío, creo que o sea, un poco la sensación que desde fuera, nuevamente, no estar colaborado en estas instituciones, es que, claro, como hay una sensación de que se avanza poco, se sacan las cosas adelante, y digo, se han querido sacar cosas adelante, se han quedado años, etcétera, y es claro, hay una lista larga de proyectos. Como que es refrescante ver, y te digo, subámoslo de ignorancia también, que venga alguien y quiera hacerlo de caballazo y que tira. Ojo que el caballazo es ¿no? Tiene implicaciones, puede ser bueno y malo, digamos, pero se ve en términos relativos mejor. Y dices, al menos están buscando hacer cosas. Y en el camino puede haber un tema político de ambos lados, ¿no? Hay pues todo un House of Cards atrás. Claro. Pero, claro, al final lo que has dicho y que prima creo que es el valor que se está poniendo en la mesa. Por ejemplo, en este caso del tren, los millones de personas que trasladar de manera más execución de line. Y es una métrica literal, pues, o sea, montificar. Sí, pues, hay muchas posiciones, sí, va a haber, la coordinación va a ser clave, ¿no? De repente la intención de coordinar partiendo por un golpe también es válida, lo que ¿no? Sino que se vuelve luego mediático, ¿no? Y lo mediático y la prensa, además, terminan tergiversando. Es que ahí viene nuevamente de lo que hemos hablado. Lamentablemente, un esquema participativo o un esquema en un diálogo democrático es percibido como excesivamente costoso, ¿no? O sea, muchas veces puede haber un estilo más avasallador que el percibido como más eficaz. Pero finalmente lo que yo digo es que lo que tenemos que trabajar es en un tema de institucionalidad y que trascienda a las personas, ¿no? ¿Cómo hacemos que finalmente ese proyecto sea apropiado por una institución y no quede como un tema de que puede, finalmente esta decisión o esta actuación, si no es apropiada por el sector correspondiente, es una iniciativa que queda al aire? Entonces, lo que yo digo es que no es incompatible a lo que yo voy, es digamos, entender que existen determinadas reglas, existe un marco institucional para hacer esto, y también imprimirle un sentido de necesidad y un sentido de urgencia y un sentido de resultados, de que hay un deadline que tiene que haber, hay un sentido de oportunidad. Pero por eso yo creo de que muchas veces se antagoniza esas dos miradas cuando no correspondería. O sea, eso. Y básicamente también, que es más o menos hablando del todo el tema de la tramitología, ya ahora es analizar realmente qué regulación es necesaria, digamos, no un sentido como un fin, no como un medio, debería ser entendido como un medio para solucionar un problema público, ¿no? Entonces, sí, a lo que yo voy es que todo este tema de las reglas, ¿no? De repente el alcalde de Lima puede percibir que, digamos, esta búsqueda de reducir el Estado a su mínima expresión, digamos, toda la institucionalidad o las reglas, son percibidas como costos. Pero lo que yo voy es que es una mirada un poco reducida, el decir que hayan reglas, digamos, o reducir las reglas a su mínima expresión, ¿no? No necesariamente tenemos que llegar a lo que hoy, que no tenemos que llegar a esa caricatura de ¿Tú coincides en que hay que reducir la barrera estatal? ¿Ah? ¿Tú coincides en que hay que reducir la barrera estatal? En el tema de la regulación, yo considero que deberíamos de quedarnos con la regulación que genere valor, ¿no? Muchas veces ahorita en el tema de la regulación tenemos como un leviatán o tenemos un marco normativo que ni siquiera tenemos claridad de cuántas normas son, y porque de alguna manera hemos incurrido muchas veces en un populismo legal, ¿no? De entender de que la norma es una manera efectista, de que estás hands-on en el problema, pero no necesariamente ha sido un medio para solucionar un problema público, ¿no? Entonces, claro, es cómo finalmente la norma me permite solucionar problema público, y una vez evidenciado que ese problema público ya ha sido solucionado, simplemente debería salir del ordenamiento y yo quedarme con la regulación que me genera valor y quitar toda la grasa que no genera valor.
O sea, es básicamente eso. Hay un espacio para eso. Exacto. Seguro. Exacto. En ese sentido. Sí. Nuevamente, que no tengo un punto de comparación, pero sí en términos de cuál es el tamaño adecuado para Claro. Italia o la nuestra, respecto pues a países que van más rápido, sí, pero hablando de celeridad, ¿no? Claro. Hay una necesidad, si hay un dolor, sí, clarísimo. Hay una norma, hay otra ley de competencias, hay qué sé, ¿no? Hay un camino a seguir, sí, pero puede ser ineficiente. ¿Cómo hago para destrabar eso? ¿No? Entonces, regresamos un poco a la misma vuelta que estamos hablando por ejemplo, el insumo, el dental humano, ¿no? Súper interesante. Al pasar un poquito a algo que está más bastante relacionado a tu motivación natural por comer cosas que me has comentado en un otro momento. Entonces tú eres fundadora de Lideranda. ¿Qué es Lideranda para los que nos ven? Bueno, Lideranda es la primera asociación de mujeres en el sector público que ven políticas públicas y básicamente Lideranda nace con la motivación de reducir la brecha de representatividad femenina de las mujeres en puestos de liderazgo, ¿no? Entonces, claro, hay una evidencia de que, de acuerdo a la última estadística de CERRIR, las mujeres hemos podido lograr una paridad del 51.7, digamos, de mujeres en el sector público, pero de 10 puestos directivos solamente ocupamos 3, ¿no? Entonces, y esto más o menos te le explica un poco la literatura de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque, claro, más o menos lo que la literatura explica como el piso rebaloso, el techo de cristal, ¿no? Y la ceiling, ¿no? Que básicamente lo que te explica es que las mujeres dentro de esta trayectoria van a tener que enfrentarse a sesgos de género, situaciones de discriminación, digamos que van a ser barreras invisibles que las mujeres van a tener que atravesar para poder llegar en esa trayectoria profesional a poder ascender a puestos directivos. Y muchas veces, digamos, o mandatos de género, ¿no? Muchas veces hay este tema de la incompatibilidad de la mujer, al entender que al ser mujer tienen una obligación de ser cuidadoras o ser madre de familia. Digamos, hay determinados patrones o mandatos sociales que las mujeres internalizan como obligaciones, que muchas veces van a también a modular esa conducta. Entonces, claro, luego de haber atravesado toda esta serie de obstáculos, las mujeres que pueden llegar a tener capacidades, porque también hay un problema de capacidades, también hay lo que le llama la literatura, que es el síndrome del impostor, ¿no? Porque muchas veces no hay un tema de confianza, ¿no? Hay una inseguridad donde las mujeres tienen miedo a ser exitosas, porque van a tener que enfrentar a acoso político, a violencia de género, a situaciones de discriminación, ¿no? Entonces, muchas mujeres van a tener miedo de las situaciones que van a tener que enfrentar por ser líderes y prefieren no. Y de alguna otra manera Lideranda lo que busca es responder a cuáles son estos stoppers que las mujeres van a tener que atravesar en esa trayectoria profesional, ¿no? ¿Cuáles son uno de los grandes desafíos, ¿no? O sea, van a tener que crear redes, ¿no? Profesionales donde compartan información, ¿no? Lideranda, ya somos más de 400 mujeres que somos parte. Entonces, compartimos información profesional, oportunidades laborales, oportunidades de capacitación, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera se democratizan determinadas informaciones que de repente una mujer con determinados privilegios puede acceder. Entonces, al tú democratizar esa información, es una red donde se comparte información, aparte de ser una red segura, donde entre nosotras vamos a sentir que que muchas veces hay situaciones que unas pueden atravesar, que pueden entender lo que es un tema personal de ella, pero es un tema de género, es un tema que muchas mujeres lo atravesamos, ¿no? Entonces es una red, digamos, también donde compartimos lecciones aprendidas, donde somos un espacio seguras, somos una comunidad, digamos, de soporte emocional. Entonces tú tienes este tema más un tema de proyectos de formación, digamos, porque claro, existe un consenso académico de cómo se soluciona ese problema, ¿no? Entonces va a ser importante instalar capacidades duras, sí, pero Lideranda parte mucho, no un enfoque
arriba hacia abajo, patronizing de decir yo considero que tú deberías de aprender esto, sino que partimos en que al valorar y respetar la diversidad, no es un pensamiento arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba, ¿no? Cómo podemos construir conocimiento y cómo porque Yeranda estamos incidiendo bastantes regiones, en cómo, no sé, una mujer en Junín, en Cusco, no solamente en ese programa formativo se va a poder replicar lo que es un programa de gestión pública, que de alguna también tenía un consenso, pero también entender cuál es la preocupación en la necesidad local de esa mujer, ¿no? Entonces, los programas de formación parten en tratar de customizarse a las particularidades de ese territorio. Entonces, los programas de formación en el que estamos haciendo, que es Lideresas Dejando Huella, que ya ahora ya se está implementando, que hemos logrado casi más de 300 personas que postularon, fueron 45 las seleccionadas y fue un proceso arduo de selección. Es un trabajo donde cada una va a tener una mentora, no solamente va a acceder a una plana docente internacional y nacional de primer nivel, sino que van a tener mentoras y cada una va a venir con un proyecto, digamos, de política pública que va a tener un impacto local. Entonces, ¿cuál es el tema? No solamente Lideranda lo que busca es aumentar la representatividad femenina en puestos de liderazgo, sino también cómo esa representatividad hace mejores instituciones, porque estamos hablando de instituciones más democráticas, instituciones que apuestan por el mérito, de alguna u otra manera. Está probado que aumentar la representatividad femenina en puestos de liderazgo no solamente te traen instituciones más democráticas, instituciones más empáticas, se relevan agendas que han sido históricamente invisibilizadas. También estamos hablando de cómo se dinamiza la competitividad de la economía local, porque hay una gran P inactiva. Sí, las mujeres siguen segregadas de alguna otra manera y no involucradas en un crecimiento económico. También eso afecta a un crecimiento, tiene un impacto económico. Entonces, bueno, es proyectos de formación que lo que buscan es reclutar a mujeres con convicciones democráticas, que apuesten por el mérito, y que de alguna otra manera también tengan una vocación de servicio y de trabajar en fortalecer instituciones descentralizadas, ¿no? Entonces, estamos instalando mujeres con estas características en instituciones claves, ¿no? En gobierno subnacional. Entonces, estamos disparando a representatividad y estamos disparando a un tema de institucionalidad que finalmente tiene todo un rédito en el Estado de Derecho, ¿no? En crear y seguir apostando por un modelo democrático. Se me hace fácil empezar a pensar cómo es en el sector privado, porque eso está específicamente orientado a las mujeres que tienen esto, como tú lo dices, como tres pasos, ¿no? El empoderamiento, la parte tal vez soft, la parte de capacitaciones también un poquito skills realmente duros, y además una suerte de colocación en los lugares estratégicos, no sé si estratégico, pero estás dando la oportunidad de trabajar, que ya es un gol, y además es como doble gol o doble impacto, pero más estás buscando fortalecer esas instituciones étnicas. Parece un golazo. Y hablaste de una paridad, o sea que sí, 91% de mujeres. 51.7. De mujeres, pero tres juntas, digamos, tres de cada 10 son en Nata. En el sector privado, ¿quién es el número? ¿Cómo está dando el distribuido? No, esta es la última data de SPED, ¿no? La última data. Se lleva tarea, pero sí es interesante para ver cómo. Porque en teoría en el sector privado se da de manera más natural y meritocrática. Teoría, ¿no? Cuando bueno, sabemos que hay y cosas en instituciones privadas, ¿no? Es súper interesante y el valor que esto trae tiene mucho que ver con todo lo que hablamos al inicio, que es esa visión más romántica, pero ya puesta en marcha. Y es súper interesante porque además que ya la sensación de que no se queda cortos, que es realmente algo que podría tener un impacto más a nivel, con un medio del cáncer, porque esas mueren las 60 personas, que han pasado los 25, y mentoría directa, y con lo que ya conversamos a estudiar, es súper realmente. Y en línea de esas preguntas más profundas, la motivación de Anda, entiendo que tiene que ver con el servir, pero también algo me comentaste respecto a experiencias, personajes, típicas que le llevaron a fundar Liderazgo, y no puedo comentar un poco. Sí, claro, o sea,
creo que lideranda nace mucho de, digamos, o sea, de reconocer la vulnerabilidad que yo he podido atravesar, ¿no? O sea, hay muchas mujeres que hemos trabajado en el sector público, hemos sufrido situaciones de discriminación por ser mujeres, donde hay un tema, una interseccionalidad, ¿no? Hay tema de el ser mujeres, el ser jóvenes, el no estar casadas necesariamente. O sea, el de alguna otra manera desafiar estos estándares o mandatos que se nos atribuyen por ser mujeres o determinadas expectativas sociales o de repente o un proyecto que se considera el correcto o el válido, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se desafía o se es disruptivo con respecto a este mandato, muchas veces se es discriminado con lo que es ideal y correcto, ¿no? Lo que la sociedad te impone. Entonces, claro, vas a sufrir discriminación, vas a sufrir acoso de pares o de abajo hacia arriba y hay determinados sesgos. Yo creo de que Lideranda también nace en ese cuestionamiento de ese liderazgo masculino, ¿no? O sea, en el sentido de que lamentablemente, hegemónicamente, hay una construcción de cómo debería de ser un líder y cuáles son las expectativas de cómo debería ser un líder, ¿no? Un líder de una manera, esta visión jerárquica, vertical, ¿no? O de un líder autoritario, avasallador, que lo sabe todo, ¿no? Que no comete errores, ¿no? Que dista o se aleja del lado emocional, ¿no? Que en la toma de decisiones de alguna otra manera no incluye a los actores, ¿no? Una visión mucho más de control, más de movido más a través del miedo. Y liderando nace también en mi opinión, sobre cuestionar esa mirada tradicional que se tiene de ese tipo de liderazgo masculino y en todo caso entender que lo sensible también es un elemento importante para entender el liderazgo, el ejercicio de la empatía, que el ser diferentes y no tener un esquema o un molde de un perfil de líder debe ser un valor, ¿no? O sea, lideranda parte en que la diferencia es un valor, en el sentido de que está bien que pensemos diferente. O sea, podemos tener convicciones iguales, pero no necesariamente todos tenemos que pensar igual, y eso está bien. Eso me enriquece una noción de la realidad y me da una mirada, digamos, mucho más contextual, ¿no? Entonces, lideranda de alguna u otra manera cuestiona ese arquetipo del cual muchas veces nos han impuesto como un modelo a seguir de un líder y que muchas veces las mujeres somos, a raíz de este modelo de líder, tenemos que reproducir, ¿no? Para poder ser aceptadas en un mundo masculino, vamos a tener que reproducir ese tipo de liderazgo, ¿no? Entonces, no necesariamente el que haya una mujer que asume puestos de liderazgo sea una persona empática o que sea una persona que va a revalorizar agendas que han sido históricamente invisibles, ¿no? Puede ser una jefa que reproduce ese micromachismo o esa forma de relacionarse con su equipo a través del miedo y no a través del convencimiento, de la persuasión o a través de entender cómo democratizo las tomas de decisión, ¿no? Entonces, Hieranda parte de una historia de lo vulnerable, de entender que un líder puede ser técnico, pero también puede ser sensible y debe de ser empático y debe tomar decisiones concertadas y cuestionar modelos hegemónicos de liderazgo, ¿no? Entonces, para que las mujeres de alguna u otra manera podamos sentir mayor libertad de, a través de nuestra historicidad, crear otro tipo de liderazgo. O sea, creo de que para poder haber sido aceptadas en este mundo hegemónicamente masculino, hemos reproducido sin tener libertad de crear otro tipo de liderazgos, ¿no? Entonces, Hieranda parte de eso, de una historia de lo vulnerable. Claro, una solución y que te lleva a esto y seguramente el descubrimiento de varias cosas que ni camino has encontrado que pone grabarlo.
Hay una cosa que mencionaste y que me parece interesante preguntar. ¿Cuáles son, no sé si todas, de repente hay varias, pero en todo caso las principales agendas que han sido visibilizadas o que se han metido por la alfombra que tú crees que deberían ser traídas a la mesa nuevamente? Lo que sucede es que yo siento de que muchas veces las instituciones han sido creadas a imagen y semejanza de un estereotipo de ciudadano, ¿no? Entonces, masculino, católico, con determinados privilegios, ¿no? Y no necesariamente no todos los actores han participado en igualdad de condiciones, ¿no? Dígase mujeres, niños, digamos, personas con distintas orientaciones sexuales. Digamos, no todos hemos participado en igualdad de condiciones en la construcción de estas instituciones, en la construcción del derecho, ¿no? Entonces, y se ha construido de repente un arquetipo de ciudadano ideal, de trabajador ideal, y muchas veces la regulación, el derecho laboral, parte en un estereotipo de un trabajador ideal masculino, ¿no? Entonces tú lo puedes ver, digamos, en que muchas veces no se visibilizan determinadas brechas y por lo tanto no se desarrollan acciones positivas para que aquellos actores que han sido históricamente discriminados participen. Por ejemplo, en el tema laboral. Muchas veces por ejemplo, el derecho laboral no entienda de que las mujeres desarrollan una doble jornada laboral, digamos, porque lamentablemente no hay una democratización de las tareas al interior del hogar. Entonces tú tienes de acuerdo a la encuesta de uso de tiempo, tú puedes ver de que la mujer hace una jornada laboral y una jornada no, digamos, un trabajo doméstico no remunerado, y que muchas veces eso afecta su permanencia en la esfera pública, porque la mujer, de una u otra manera, al no haber una democratización de las tareas al interior del hogar, ¿no? Probablemente ella no va a poder permanecer en el espacio público, sino que va a tener que regresar muy rápidamente a casa y no va a poder seguir capacitándose o no va a poder continuarse trabajando más cantidad de horas. Entonces, muchas veces el que no se contextualice el derecho laboral y plantear esquemas flexibles que permitan la permanencia de la mujer en la esfera pública, digamos, hacen de que muchas veces las mujeres abandonen, ¿no? Porque yo no le estoy dando, al no contextualizar y no entender que existen determinadas barreras, y yo pago solamente en un tipo de trabajador ideal y no entiendo que existen barreras y trato de incluirlas en el marco normativo para que todos participen, de alguna u otra manera hace que también haya un gran dropout, ¿no? Digamos, una alta desacción femenina. Igual, digamos, en el tema de, digamos, la alta desacción escolar femenina en las zonas rurales, ¿no? Existen varios elementos que las políticas públicas deberían de contextualizarse, de recoger las particularidades. Si bien hay una vocación en la universalidad, digamos, y que sean reglas universales, sí creo que se tienen que entender que no todos somos iguales y que necesitas desarrollar acciones positivas para garantizar la permanencia de determinados actores, ¿no? Right. Ajá. Tío. Sobre liderar específicamente y lo que han el recorrido hasta ahora, ¿no? Hablando específicamente de los hallazgos, digamos, ¿cuáles son esas no sé si decir debilidades, pero eso que quiere fortalecer, que se ha encontrado a nivel, no sé si estadístico, pero que pueden haber todos los patrones en la mujer que ustedes buscan desarrollar para que tenga pues un mejor performance eventualmente en el ámbito laboral y público? Claro. O sea, si bien hay mucha, y básicamente justo ahora vamos a trabajar en una línea de investigación, hay un consenso académico, digamos, de cuáles son las capacidades que tú deberías instalar, ¿no? Hay como un tema de habilidades duras, habilidades blandas, digamos, que se traducen a sí instalar capacidades y obviamente que la participante pueda tener confianza, ¿no? En el caso de lideresas de Fondo Huella, lo que estamos haciendo es, a través de un case study, un caso específico, porque cada una va a venir un caso, política pública que ellas quieren llevar. Porque lo que queríamos era
sí, no queremos darte solamente un marco teórico de una clase que puedes quedar de alguna otra manera, que puede ser útil, sino lo que queremos darte es o que tú tengas un delivery, ¿no? Que tú tengas un entregable y que te pueda, ese delivery no solamente de política pública vaya a tener un impacto en tu proyecto personal, profesional, sino que pueda tener un impacto en tu territorio. Entonces, por decirte, no sé, un caso, puede venir una persona que quiere presentar una iniciativa privada, ¿no? O quiere ver un proyecto de una biblioteca rural, ¿no? Hay un caso, ¿no? Entonces, claro, todo ese marco de las clases donde se le va a enseñar los distintos sistemas administrativos que confluyen en la gestión pública, no sé, pues presupuesto, inversión, etc., lo van a aterrizar en ese caso. Pero finalmente ella se les va a enseñar también habilidades blandas, que es comunicación estratégica y cómo diseñar una marca, porque obviamente para que tú puedas mover una política pública nuevamente, no solamente está el tema técnico, sino está en cómo yo puedo hacer un pitch para poder explicarle a mi jefe, a mi posible jefe, ese proyecto, ¿no? Cómo yo puedo hacer una presentación eficaz, cómo te presento, cómo muevo tu decisión para que tú priorices ese proyecto dentro de tantos problemas dentro de un gobierno regional. Entonces, no solamente es que vas a tener una malla curricular y tener docentes que te van donde tú vas a ir aterrizándolo a tu caso en concreto, es que vas a tener un mentor que sea experta en política pública, que lo que hemos buscado es que haya una similitud, no sé, pues si era un problema de salud pública o es un problema de educación, tratar de lograr a un mentor experto en ese tema para que la acompañe en el diseño, para que finalmente el producto que ella se va a llevar es la propuesta que tiene un impacto en su territorio, no sé, que si en una biblioteca para ese gobierno regional, ella se va a ir con el proyecto, con toda la parte técnica, también con las capacidades blandas para poder comunicarlo. Y entonces no solamente va a tener impacto en esa persona, sino también en el territorio. Y al final, lo que estamos haciendo es que haya un efecto multiplicador, porque entre ellas ya hay como si entre las participantes hay sinergias de, mira, eso lo estás haciendo en Junín, ¿no? Entonces, por ejemplo, habían un caso súper bonito porque todas ellas ya se están tratando de juntar y ver coaliciones de cómo esas propuestas individuales pueden tener un efecto mucho más fuerte o potente si todas se suman, ¿no? Entonces, de repente, y ya ves una articulación de esas iniciativas en el territorio, ¿no? Y ellas, cómo finalmente se vuelven coaliciones técnicas y cómo formamos coaliciones técnicas de mujeres servidoras públicas, no solamente en Lima, sino en regiones, y comenzamos a generar una red profesional a nivel nacional de mujeres que nos unen las mismas convicciones, los mismos propósitos y tratar de generar y trabajar con institucionalidad y trabajar en un gobierno o en un estado mucho más eficiente. Y bueno, en esa línea recojo lo que parte del caso estudio, de la propuesta que quiere traer a la mesa. Entonces se analiza un poco en base a ese objetivo qué cosas le faltan, ¿no? Que hay unas que son, que lo que tenía, como, deben haber algunas cosas que sí son transversales a los proyectos, ¿no? Como por ejemplo, dice, Ya, la capacidad de comunicación, la posibilidad, ya. la capacidad de actualmente Negociación. la asociación. Hablamos en un momento que es una cosa que no quiero que se vaya Ajá. antigüedad, ya estamos ahí cerca a la hora, ya mejor debemos haber pasado la hora. Que claro, tiene que ver con ese empoderamiento de la mujer, o sea, que claro, que venga con esa convicción, con esas ganas eh, y fortalezas que de repente son un poco más consecuencia del diseño tradicional y de los tiempos. El hombre lo tiene un poco más natural, de repente casi, no sé si es innato, pero casi que no lo piensa, digamos, ¿no? Y que la mujer a veces, algo me contaste incluso en algún momento del deporte, que me pareció interesante. Siempre el tema del deporte sale en esta. Por eso no quería que se pase antes de lectura, me lo había comentado, ¿no? Sí, o sea, creo que el deporte, en mi caso, sí me ha ayudado mucho en la disciplina, ¿no? O sea, el running, el siempre haber tenido, digamos, el deporte muy metido en mi rutina diaria y el haber tenido una vida, digamos, tratado de llevar una vida ordenada, digamos, me ha dado método, me ha dado, digamos, un autoliderazgo, ¿no? El
creo que muchas veces la motivación está sobredimensionada porque muchas veces los deportes te hacen cambiar el chip de la disciplina, de la constancia, ¿no? El cómo tú puedes entrenar 6 meses para una carrera que te va a durar horas, ¿no? Entonces, digamos, es esa búsqueda de la excelencia, ese perfeccional, esa búsqueda de exigencia con uno mismo, de dar lo mejor. Esa es una cuota que de alguna otra manera me ha podido inculcar el deporte y el darme una estructura y darme un método, ¿no? Y que muchas veces eso también son capacidades que las instalamos también en el curso. Se promueve En el liderazgo, sí, claro, porque el tema del autoliderazgo, de la gestión de las emociones, del autoconocimiento, de la disciplina, de la metodicidad, ¿no? Son elementos que son importantes en el diseño de una trayectoria. Lo que se busca en lideranda es la profesionalización o trabajar en la profesionalización del ejercicio de la función pública, ¿no? Entonces, por eso no solamente estamos hablando de las habilidades duras, de conocer cómo funciona la gestión pública o cuáles son los sistemas administrativos que confluyen, se necesita conocer para la gestión pública, y también las habilidades blandas, pero va a ser determinante el tema de la motivación, de la disciplina, de alguna otra manera del autoliderazgo, ¿no? Y cómo esa madurez que uno puede tener en la esfera profesional pueden confluir, digamos, en el éxito que uno pueda tener en la trayectoria. Pero nuevamente lo que hacemos en el ejercicio es no creemos en una construcción de conocimiento de arriba hacia abajo. O sea, es muy participativo. En el diseño del curso, si bien puede haber un consenso de una malla curricular, el esfuerzo y de repente es ese compromiso de entender, de escuchar la voz del otro lado y decir qué es lo que tú realmente quieres aprender, ¿no? Porque el conocimiento no solamente viene o sea, nosotros también aprendemos y creamos conocimiento y tenemos una noción mucho más amplia si escuchamos desde la diversidad, desde respetar las distintas trayectorias. O sea, lideranda son mujeres de distintas edades, distintas trayectorias, de distintas profesiones, distintas regiones, ¿no? Y esa diversidad es una de las cosas que más enriquece a lideranda como asociación, ¿no? Tomás, para escuchar la necesidad de cada uno, ¿no? Ajá. Que agradezco muchísimo, ¿verdad, Gaby? Ahí yo quería hacer una última pregunta que es un poco más abierta, pero que es clave. ¿Hay algo que no te haya preguntado que debí preguntarte, que quisiera contar de tu trayectoria, además en un momento? No. Estamos listos, entonces. Sí, sí. Tomás, te agradezco muchísimo por el tiempo, Gaby. Seguramente habrá una siguiente oportunidad para seguir conversando, pero el tiempo se pasa tan rápido que nada, de ahí y a las orejas. Gracias a ti, Franco, por este espacio y nada, lindo compartir en tu programa y nada, va a ser Ay, me reí. Ya, bueno. Ya culminamos, además.